El método de masajear el chi es el segundo método de los 8 métodos para trabajar el chi. Es la continuación del método comer chi y también se puede utilizar como una práctica independiente. Actividad mental. La mente se concentra en la acción y penetra profundamente en el cuerpo. Entonces, el primer punto que vamos a destacar es que la mente penetra suavemente. Hay que presionar el vientre con las manos superpuestas, concentrarse y frotar. La mente tiene que estar profundo en el cuerpo, pensando en la columna vertebral, no en la sensación de las manos, no en el estómago, sino frotamos y la mente profundo pensando en la columna o incluso en Migmen. Al frotar y presionar la boca del estómago, pensar siempre en la columna vertebral. Penetrar el chi en las costillas. Al presionar a lo largo de las costillas, la mente tiene que también penetrar en las costillas junto con la respiración y en el diafragma. Cuanto más profundo vaya la mente, mejor. En la parte del ombligo y Migmen tienen que estar conectados como un todo. Cuando se frota y se giran las manos en Migmen, hay que pensar en el ombligo y la mente y el ombligo, todo gira al mismo tiempo. Es decir, hacemos el giro con las manos, la mente también acompaña el movimiento de giro. Cuando se frota el ombligo, también llevamos la mente a Migmen, como dijimos antes, y también Migmen está también acompañando el movimiento de las manos y el movimiento de la mente. Vamos a ver una explicación detallada de los movimientos o los elementos esenciales. Las dos manos se superponen entre el ombligo y la punta del esternón, es decir, sobre el palacio Hunyuan. Lo que requiere o se aconseja que la mano más fuerte o vigorosa esté en la parte inferior. Sea cual sea la mano, realmente no tiene mucha importancia. Puede ser la mano izquierda, puede ser la mano derecha. Más allá si es hombre o mujer, por lo general, el hombre la mano derecha va abajo, la mujer la mano izquierda va abajo, pero no tiene una real importancia. Es aconsejable que sea la mano más diestra que esté abajo, pero de nuevo, lo que sea más cómodo para ustedes. Al frotar el abdomen con las ambas manos superpuestas, el movimiento no nace de las manos, sino que nace de los codos, para empujar las manos y para mover y frotar el cuerpo. La amplitud de la rotación al principio es pequeña y al principio también es con una fuerza ligera y podemos incorporar más presión a medida que progresamos en la práctica. A medida que que el área se va fortaleciendo, puede ser que necesiten hacer más presión. Al principio está bien si es una presión ligera, pero cuando ya el área se pone más fuerte, van a naturalmente necesitar un poco más de fuerza. Y la amplitud del movimiento al principio es pequeña, pero una vez que lo empiezan a sentir, el chi, o sea, ustedes están girando las manos en el abdomen, pero van a sentir el chi girando en todo el cuerpo. Cuando eso ya empieza a pasar, pueden ampliar el movimiento, si quieren. No es necesario, pero pueden hacerlo. Después de frotar la parte frontal del abdomen, usamos los codos para llevar las manos hacia la punta del esternón. Es decir, no es que llevamos... El movimiento, de nuevo, de llevar hacia la punta del esternón nace de los codos. Y es importante que las manos estén, cuando hacemos el masaje, las manos arrastran el tejido, no se deslizan sobre la piel, sino que arrastran lo que está abajo. Están como pegadas a la piel y arrastrando la piel y los tejidos de abajo. ¿Sí? Es muy importante esa parte. Los efectos. Este método sirve para difundir aún más el chi en el estómago que se incorporó a través de la práctica de comer chi y fortalece el chi interno. La combinación de comer chi con masajear chi es buena para cultivar el chi en el área media. Mejora la mezcla de la vitalidad de los órganos internos y el Hunyuan chi y practica o entrena el chi en los huesos. Vamos a ver algunos consejos o elementos para cómo practicar correctamente. Cuando realizamos masajear chi, la clave es concentrar la mente
la mente en, digamos, la mano, en el espacio debajo de la mano y en la columna. O sea, todos los elementos tenemos que estar incorporando, principalmente lo que está debajo de la mano y no en la mano en sí. Al principio de nuestra práctica podemos usar una presión leve, como ya dijimos antes, y luego a medida que nuestra práctica mejora, podemos o incluso a veces debemos usar un poco más de fuerza. Masajear lenta y uniformemente, usando los codos para empujar ambos brazos y mover ambas manos como un todo. Comprimimos o doblamos ligeramente el abdomen para llevar el chi de la parte de adelante hacia Migmen, como conectar el ombligo con Migmen. A este movimiento de llevar el chi hacia Migmen solía llamársele regreso a Xiantian. Cuida el interior y mantente en el medio, es decir, mantén la atención en esta zona, que la mente no se distraiga. Después de un tiempo de práctica, se unifica el chi en el abdomen, el pecho, la cabeza, y se puede sentir el chi en todo el abdomen, el pecho, la parte superior de la cabeza, siguiendo el movimiento de la mano. Es decir, cuando ustedes van a estar haciendo el masaje en el abdomen y van a sentir como el chi está girando en todo el cuerpo, no solo en el abdomen, con el tiempo de práctica. Este ejercicio de masaje abdominal pertenecía al primer mes de entrenamiento en el estilo Shaolin de I Ching Ching. Ejecuta el masaje de forma circular en el sentido horario, con la mano pegada a la piel, arrastrando la piel debajo de la mano junto al movimiento. La mano no se desliza sobre la piel. La rotación es pequeña, lo que ayuda a movilizar el chi interno. De esta manera, se aconseja masajear durante 1 hora a 1 hora y media antes de acostarse todas las noches durante 3 meses seguidos. El siguiente paso en el entrenamiento original es usar elementos de madera para golpear el estómago y luego el arco de las costillas para hacer que el chi penetre más profundo. Los músculos y los huesos, especialmente en los adultos, tienen un fuerte efecto sobre la generación de sangre. Cuando el chi penetra en los huesos, se potencia toda la vitalidad de una persona. Y las personas con anemia pueden curarse masajeando el abdomen y llevando el chi a los huesos, dado que ayuda o promueve la generación de sangre o de glóbulos rojos. Este es un método de ejercicio relativamente seguro que solía llamarse valor interno de Xuanzhen. En Yin Qigong no utilizamos herramientas para golpear los huesos, sino que guiamos el Hunyuan Chi con la información y el pensamiento. Cuando masajeamos de forma circular con los dedos a lo largo de las costillas, giramos y presionamos con fuerza e intención, llevando el chi hacia la membrana ósea y el diafragma. El proceso sifoides es el punto de conexión frontal del diafragma y Migmen es el punto de conexión posterior del diafragma. Cuando la mano gira y presiona, la mente sigue el arco costal y el chi penetra en el diafragma. El propósito de masajear el chi es incrementar el chi en el área media del cuerpo y en especial en el palacio Hunyuan y enviar el chi a los huesos de las costillas masajeando y presionando con los dedos de forma circular y usando la mente para penetrar el chi en los huesos, que es una parte muy importante del entrenamiento. Al girar, presta atención a la membrana del diafragma y el arco de las costillas. El diafragma es alto por delante y bajo por detrás, desciende en diagonal, como dijimos antes, como un gran panqueque redondo. Cuando inhala, el diafragma se contrae y se empuja hacia abajo, digamos, y cuando exhala se relaja y de esta manera el diafragma se mueve hacia arriba y hacia abajo. El punto de unión detrás del diafragma está un poco por encima de Migmen, que es equivalente a la primera vértebra lumbar y la segunda vértebra lumbar. Tan pronto como se inhala, el diafragma baja. Presionamos el arco costal para pasar a través de los músculos y los huesos hasta el diafragma. Cuando el chi en los huesos es abundante, la función de formación de sangre se fortalece y las personas no envejecen fácilmente.
El chi del diafragma juega un papel clave en el cuerpo humano. En los últimos años, algunas personas han investigado sobre el diafragma y han dicho que el diafragma es como un pequeño sol dentro del cuerpo humano. El Qigong tradicional generalmente utiliza la respiración abdominal, que puede desempeñar un papel importante en la regulación del Hunyuan Qi del cuerpo a través del movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma que se produce cuando respiramos. El método de masajear el Qi tiene un efecto más obvio en el cultivo del Qi medio y puede practicarse como un ejercicio individual. Muy bien, vamos a ver la práctica de masajear el Qi. Entonces, masajear el Qi, vamos a superponer las palmas sobre el espacio del Palacio Hunyuan. El Palacio Hunyuan, para los que no han visto la práctica de nivel 3 todavía, está si encontramos la punta del esternón y tocamos el ombligo. A mitad camino entre la punta del esternón y el ombligo vamos a encontrar el Palacio Hunyuan. Está localizado, es un centro energético, adentro, no sobre la piel, sino que en el interior del cuerpo, un poco más atrás de la mitad. Entonces, colocamos las palmas superpuestas. No importa qué mano va arriba, qué mano va abajo. Yo estoy acostumbrado a poner la mano izquierda primero y la mano derecha después. Puede ser al revés. Se recomienda que sea la mano más diestra que esté directamente sobre el cuerpo, pero realmente no es tan importante. Lo que les resulte más cómodo está bien. Y lo que vamos a hacer es masajear circularmente en sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia arriba y hacia la izquierda. Vamos a masajear, llevar la mente hacia adentro. Cuando estamos masajeando, la mente está en el interior del cuerpo o incluso sobre la columna, pensamos en la columna. Y es importante que en el masajeo no nos desplacemos sobre la piel, sino que arrastremos la piel, como que las manos están pegadas a la piel y la arrastran de forma circular. El movimiento circular es pequeño, no hace falta que sea un gran movimiento, tampoco hace que, al principio no hace falta que haga mucha fuerza, sino que es un masaje, digamos, suficiente fuerza como para arrastrar la piel, pero no demasiada fuerza. Después, con la práctica, a medida que la zona se fortalece, puede ser que necesiten hacer un poco más de fuerza, pero al principio no es necesario. Y también puede ser, a medida que la práctica mejore, ustedes van a empezar a sentir el chi moverse de forma circular junto con las manos dentro del cuerpo. Y si bien ustedes están en el Palacio Hunyuan, puede ser que lo sientan más, expandiéndose más lejos, hasta incluso la cabeza o los genitales, o los pies incluso. Entonces eso es muy bueno, significa que la práctica está progresando. Y en ese caso pueden hacer un movimiento más amplio, digamos, tomar un área más alta, más grande, pero no hace falta, pueden mantener el mismo movimiento. Entonces masajeamos de forma circular sobre el Palacio Hunyuan. ¿Cuánto tiempo? Unos minutos, 2-3 minutos, masajean y cuando pasa el tiempo, y mientras están masajeando pueden agregar la idea mental de absorbo lo impuro, absorbo lo puro, libero lo impuro, para ayudar al proceso de transformación y ayudar también a la digestión. Entonces, cuando terminan de masajear, se detienen y elevamos las manos desde los codos, vamos a abrir y separar y subimos hasta la punta del esternón. Y con la punta de los dedos masajeamos 12 veces aproximadamente. Pueden hacerlo todas las veces que quieran, en verdad. Pero el libro, las instrucciones dicen 12 veces. Entonces vamos 12 veces. También en las mismas direcciones, es decir, arriba y a la izquierda. Masajeo 12 veces. Y después, con la punta de los dedos, nos vamos a ir desplazando todo a lo largo del arco de las costillas hacia atrás, hacia Migmen. Pero lo vamos a hacer vamos a hacer un pequeño círculo, de esta forma, ¿sí? Círculo, círculo, círculo. Nos vamos moviendo en círculo. Y después de cada círculo, presiono. Círculo y presiono. Círculo y presiono sobre las costillas y como yendo adentro de las costillas por debajo, presiono.
y circulo y presiono, y circulo y presiono. El libro dice 12 veces, las instrucciones dicen 12 círculos hasta llegar a Migmen. Pueden ser, realmente no es tan importante la cantidad de círculos, siempre que lo importante es que masajeen las costillas, tienen que presionar sobre los huesos, en especial las puntas de las costillas. Presiono, presiono y voy girando hacia atrás, ¿sí? Entonces voy girando, llego, vamos a suponer que fueron 12 veces, llego a Migmen y de nuevo masajeo de forma circular hacia arriba y a la izquierda. En este caso mi atención está en el ombligo para que el chi penetre. Hago 12 veces o la cantidad que quieran. Pues me desplazo por la cintura hacia el ombligo, hacia Du Chi. Y de nuevo masajeo 12 veces con mi atención ahora en Migmen. 12 veces. Y cuando terminan las 12 veces, pueden terminar la práctica ahí o llevan las manos de vuelta al Palacio Hunyuan, lo superponen y empiezan otra ronda. Entonces, esa sería la práctica de masajear el chi.